Gómez, del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, señora presidenta, señores, señoras, legisladores de la Comisión Permanente, creo que este punto nos lleva nuevamente a reflexionar distintos informes. Particularmente voy a referir el informe especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos relativo a la situación de los derechos humanos en las estaciones migratorias y lugares habilitados por el Instituto Nacional de Migración, que por cierto hoy es materia de este punto de acuerdo. Es reiterado la preocupación manifiesta por distintas legisladoras, legisladores, por distintas organizaciones defensoras de derechos humanos, la situación que prevalece terrible, oprobiosa, de quienes atraviesan la frontera de México en el sur del país. No solamente quienes de manera cotidiana lo hacen, hay una relación histórica que no se puede olvidar, sino también quienes vienen huyendo, ya sea por la violencia, ya sea por las condiciones de pobreza, porque quieren reunirse con sus familiares, que es cada vez más presente la influencia y la afluencia de migrantes centroamericanos para atravesar nuestro país en la búsqueda de también atravesar la frontera norte de México. El Instituto Nacional de Migración en sus distintas partes de lo largo del país tiene diferentes instancias, estaciones, algunas provisionales, algunas formales, donde encuentran, localizan a personas centroamericanas, particularmente centroamericanas, y lo que hacen es detenerlas de manera arbitraria. Por eso la pertinencia del punto de acuerdo que la primera comisión hoy nos está presentando. Está circunscrito ciertamente a la frontera sur, pedir informes al gobierno de Chiapas, para que nos diga las situaciones de alojamiento, entre comillas, que tienen estas estaciones, y por supuesto sería importante, como fue motivo de los puntos de acuerdo que dieron origen a este resolutivo, que se nos informe cómo es esas situaciones en las que se encuentran en estas estaciones y todos estos lugares habilitados y dirigidos por el Instituto Nacional de Migración, en donde, como dice este informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hay una violación permanente a los derechos humanos. Vulneran la dignidad de estas personas, no solamente su integridad, sino que además hay una situación totalmente ilegal, porque el procedimiento administrativo migratorio definido a partir de la ley de migración es que estas personas se encuentren en México en una situación irregular, no ilegal, y el prejuicio de estar señalándolas como personas que pueden estar involucradas en situaciones ilegales nos parece verdaderamente terrible. Hay un desliz en la vigilancia de su propia situación que los pone en una situación de mayor vulnerabilidad y de mayor riesgo. La trata de personas contra mujeres, niñas, niños es realmente latente, no solamente con fines de explotación sexual, sino trata de personas con fines de explotación laboral y otro tipo de situaciones realmente adversas. De tal manera que este punto de acuerdo que hoy se nos propone por la primera comisión es correcto. Vamos a volver a insistir, no es la primera vez que hemos planteado estos temas, pero vamos a volver a insistir para que el gobierno de Chiapas informe qué está haciendo para garantizar el respeto de estos derechos de todas las personas que atraviesan la frontera sur. ¿Cuál es el papel? Eso dice uno de los dos dictámenes que están dictaminando en este punto de acuerdo,
cuál es el papel que está haciendo la Gendarmería en la frontera sur. Es importante saber con puntualidad si no están haciendo lo mismo que hacen los militares en Estados Unidos en la frontera con México. Sería realmente terrible. Entonces nos parece importante que se nos informe también por el gobierno federal qué hace la Gendarmería, cuál es el papel que tiene ahí apoyando al Instituto Nacional de Migración en una situación que francamente sería muy preocupante siga incidiendo en la violación a los derechos humanos de estas personas y no protegiéndolas. También es pertinente el segundo resolutivo, donde se pide al Instituto Nacional de Migración que emprenda acciones para promover los respetos de los derechos humanos de las personas migrantes justamente en estas estaciones migratorias y también en las que tienen un carácter provisional. ¿Es correcto? Ojalá que podamos tener pronto esta información para cerrar de manera pertinente en esta comisión permanente un gran esfuerzo que llevó a estas dos legislaturas a revisar la ley en esta materia, la Ley Nacional de Migración, pero también a seguir insistiendo. Hoy lo vuelvo a decir, es un tema colateral, tiene que ver, pero seguimos estando en falta respecto a que la Cámara de Diputados no ha aprobado la minuta de la ley reglamentaria del artículo 33, porque tiene que ver, el Instituto Nacional de Migración está tomando decisiones de manera discrecional también para correr a personas aplicando el 33, como se dice coloquialmente. De tal manera que felicitamos a esta comisión por estos resolutivos.